Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el capítulo 1, viendo lo que corresponde a teoría intuitiva de los conjuntos. Este video séptimo vamos a mirar otro lenguaje de la matemática que es importante para todo lo que sigue. Es una manera de fundamentar la matemática y para ello van a necesitar tener a mano, o si es que no se acuerdan, qué pasa con las tablas de verdad de los conectivos y las equivalencias lógicas, porque van a ser útiles en el tratamiento que damos a los conjuntos. Bueno, una pequeña introducción histórica sería la siguiente, que la teoría de conjuntos se ha desarrollado fundamentalmente a fines del siglo XIX y principios del XX, y se sigue usando a partir de ahí, y en sus inicios, que fueron precursores Frege y Cantor, hicieron una teoría intuitiva de conjuntos convalidada luego axiomáticamente por Zermelo y Frenkel. ¿Por qué tuvieron que hacerse de manera axiomática lo que Cantor había hecho de manera intuitiva? Porque Russell descubrió que de la manera que le estaba haciendo Cantor había una paradoja que se conoce con el nombre de paradoja de Russell, que de alguna manera tiraba abajo la teoría que se estaba formalizando. Es interesante que si a alguno le importa mirar qué es lo que se llama la paradoja de Russell, lo buscan por Google, por ejemplo, o en cualquier otro buscador, y van a ver de qué se trata, y también aquellos que les interese pueden encontrar las axiomatizaciones de Zermelo y Frenkel, pero para nuestro trabajo y el de la matemática que vemos en matemática 0, matemática 1 y aún en matemática 2, eso no es necesario. Tampoco en matemática 3, la axiomatización. Pero es muy importante saber que eso existe. Nosotros, como dije, vamos a trabajar intuitivamente con los conjuntos. Bueno, para eso vamos a tener que decir qué son los conjuntos. Bueno, un conjunto, primera situación. Un conjunto es una idea primitiva. ¿Qué quiere decir? Que en esta teoría no requiere de definición. Un concepto primitivo en una teoría es algo que no requiere definición. Pero sí vamos a pensar que entendemos por conjunto. Es lo mismo que entendemos en la vida diaria. Es decir, es un agrupamiento de cosas u objetos o entes, como quieran llamarlo, que en algunos casos tienen características similares y los metemos adentro de un conjunto. Esa es la idea que vamos a tener de manera intuitiva. Son objetos que forman parte de un determinado elemento también que llamamos conjunto. Los conjuntos están formados por los objetos que tienen. A los objetos que están adentro de un conjunto los llamamos elementos. Así, por ejemplo, tenemos un conjunto A, por lo general los conjuntos se los llaman con letras mayúsculas, y usamos para simbolizarlos elementos auxiliares como son las llaves, donde entre esas llaves encerramos a los elementos y los elementos los separamos por comas. Entonces mi conjunto A, que hemos puesto como ejemplo, está formado por el número 2, el número 3, la letra A y la letra H. Los elementos son entonces el 2, el 3, la letra A y la letra H. Ellos son los elementos que definen a nuestro conjunto que llamamos A. Si un elemento está en un conjunto, lo indicaremos con X pertenece a. Así leemos esta letra epsilon en el contexto de la teoría de conjuntos. X pertenece a. Los conjuntos se pueden dibujar
gracias al señor Venn, con diagramas de Venn. Los diagramas de Venn es hacer un redondelito, un círculo donde ponemos los elementos y en este caso pongo A, llamo el conjunto y X adentro de ese redondelito que está simbolizando A. Adentro de este A puede haber otros elementos además de X, pero acá yo simplemente destaco uno de sus elementos que es el X que dijimos que estaba en A. Para el conjunto A, que di como ejemplo, que es el 2, 3, A, H, entonces 2 pertenece a, 3 pertenece a pertenece a, H pertenece a, y el diagrama de Venn que le corresponde es este, un círculo donde tiene al 3, al A, al H y al 2. Bueno, lo que hicimos con el conjunto A que dimos antes fue una definición por extensión, porque hemos dicho de manera explícita quiénes son cada uno de los elementos. Eso es definir por extensión. Pero también muchas veces un conjunto se puede definir por comprensión. ¿Qué quiere decir definir un conjunto por comprensión? Es dar una propiedad que verifiquen cada uno de los elementos que están en el conjunto y solo los elementos que están en ese conjunto verifican esa propiedad. Por eso se llama propiedad definidora del conjunto. Es el que define exactamente quiénes viven ahí. Por ejemplo, si el conjunto A es el conjunto 0, 2, 4 y 6, que está definido por extensión, vamos a decir 0 pertenece a, 2 pertenece a, 4 pertenece a, 6 pertenece a. Pero no es correcto expresar 4 está contenido en A. Lo mismo para los otros elementos que tiene A. La palabra contenido tiene otro significado que veremos más adelante. La 2 es elemento de A, así se lee esto. El conjunto A también se podría definir por comprensión de la siguiente manera. A es el conjunto de los X, tal que X es un número par positivo menor que 8. O también lo podríamos definir como el conjunto de los X, tal que X es un número par y X mayor o igual que 0 y X menor que 8. ¿De acuerdo? Mayor o igual que 0 quiere decir que puede ser 0 o más grande. Menor que 8 quiere decir que no llega a tocar el 8. Pero además, X está definido, los que están en A están definidos por ser un número par, además mayor o igual que 0 y menor que 8. Por lo cual, eso es lo mismo que decirlo con esta oración, X es un número par positivo menor que 8. Entonces acá vemos dos maneras de definir por comprensión el mismo conjunto. Hay varias maneras más de definir este mismo conjunto, ¿no? No hay únicas maneras, piensen en alguna otra para definirlo. Y hagamos un diagrama de Venn de este conjunto, bueno, eso es bastante elemental. Bueno, los conjuntos que no son finitos tienen la imposibilidad de hacer toda la lista completa de los elementos que tienen, no puede, como es este caso. Pero hay convenciones como, por ejemplo, si yo quiero escribir el conjunto de los números naturales, que sabemos todos que no voy a parar nunca de contar los naturales, entonces hacemos lo siguiente, escribimos alguno de sus elementos y después puntitos suspensivos. 0, 1, 2, 3 puntitos suspensivos, se debe interpretar que la cosa sigue de la misma forma. Y el que va a seguir es el 4 y después el 5 y así siguiendo. De la misma manera se puede representar, obviamente que parcialmente por extensión, al conjunto de los números enteros. El conjunto de números enteros ponemos unos puntitos suspensivos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 puntitos suspensivos. Quiere decir que esto empezó antes y que termina después por otras cosas. Y de la manera que empieza y que termina es similar. O sea que acá estará el menos 4, después el menos 5, etc.
Recuerden que la interpretación gráfica de los números los puede ayudar para pensar por qué ponemos los puntitos suspensivos de un lado y del otro para Z y de los naturales nada más que para un lado solo. Bueno, luego vamos a trabajar con números con más detalle, pero simplemente me interesa que recuerden que los naturales se simbolizan con la N, los enteros con la Z, los racionales con la Q y los reales con la R. Es la forma usual de representar a los conjuntos de números. Vamos a mirar cómo podríamos escribir este conjunto. El conjunto de los números pares, perdón, el conjunto de los números naturales pares. Puedo escribir P igual al conjunto de los X, tal que X es natural y X es par. Fíjense que estoy usando dos esquemas unidos por conjunción porque tengo que expresar que son los números naturales y además de los naturales, en particular los pares. También se puede escribir así: el conjunto de los X pertenecientes a N, dos puntos, X es par. Observar lo siguiente, que acá la condición de que X es natural la puse antes de los dos puntitos. También es usual usar esta manera de escribir un conjunto, diciendo dónde viven los elementos del conjunto, es una manera de hablar, y además la condición de que el número es par. Bueno, ¿de qué manera se anima usted a escribir el conjunto de los números naturales impares? Bastante fácil. Defina de dos maneras distintas el conjunto de los números naturales impares que son menores o iguales que 8. Y parecido el ejercicio, pero es similar, es igual lo que tiene que hacer, pero es otro conjunto el que debe escribir, que es el conjunto de los números enteros impares que son mayores que menos 2 y menores que 7. Bueno, una definición muy importante y conveniente de hacer es un conjunto, ponerle nombre a aquel conjunto que no tiene elementos. Vamos a llamar conjunto vacío al conjunto que no tiene elementos y se simbolizará con la letra phi. Como es la phi, es una O con una rayita encima. En el contexto de la teoría de conjuntos, esto significa conjunto vacío. Repito, el conjunto que no tiene elementos. Esta teoría es una teoría con igualdad y se define así la igualdad entre conjuntos. Dos conjuntos son iguales si y solo si ellos tienen los mismos elementos. Es decir, todo elemento de A es elemento de B y recíprocamente, todo elemento de B es elemento de A. Y anotaremos A igual B. Es fácil ver que estos tres conjuntos que están acá son iguales. ¿Quiénes son estos tres? A es el conjunto de los X, tal que X es 2 por K, y K puede tomar los valores 0 o K puede ser 1. Fíjense que cuando K vale 0, 2 por K vale 2 por 0, vale 0. Y cuando K vale 1, 2 por 1 es 2, entonces el conjunto A, los elementos que tienen son el 0 y el 2. Claramente que coincide con C, que es 0, 2. Para ver que coincide con B, podríamos mirar primero que el 0 está acá adentro, porque si hago 0 al cuadrado menos 2 por 0, 0 al cuadrado de 0 menos 2 por 0, que es 0, da 0. O sea que esto lo verifica el 0. Miremos el 2. 2 al cuadrado es 4. Menos 2 por 2, que también es 4, 4 menos 4 da 0. Por lo tanto, este conjunto, el 0 está acá y el 2 está acá. ¿Este tendrá algún otro elemento? Y bueno, este conjunto podríamos sacar factor común X de esta expresión y nos quedaría X por X menos 2. Todo igualado a 0. ¿Y eso cuándo es 0? Cuando X es 0 o cuando X es 2. Por lo tanto,
estos tres conjuntos son iguales. Miremos el conjunto H formado por el 1, 2, T y R formado por 1, 2, 3, U, T, W. ¿Son iguales? Y no, claramente que no son iguales. El 3 está en R, pero no está en H. Por lo tanto, ya no son iguales. Luego, pero se fue. Miremos algo más. Que R no tiene todos los elementos de R adentro de H, está claro. Ahora, todos los elementos de H sí están adentro de R. Los elementos de H son el 1, que está acá también, el 2, que también está aquí, y la T, que también está acá. Por lo tanto, todos los de H están en R, pero no todos los de R están en H. Entonces es conveniente definir lo que pasa acá de manera genérica, porque no va a ser la única situación en que eso se ve. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. No se da la igualdad, pero algo pasa entre un conjunto y otro, ¿no? Acá nos pasa que todos los de H están en R. Entonces, cuando pase algo similar para conjuntos arbitrarios A y B, tal que todo elemento de A es también elemento de B, diremos que A es subconjunto de B, o que A está incluido en B, o que B contiene A. Simbólicamente es lo siguiente. Cuando para todo X y X está en A, entonces X está en B. En esas condiciones diremos, si esto es verdadero, que A está incluido en B. Fíjense que esto es un condicional, pero el esquema es un condicional y la proposición es universal. Es decir, para todo X, si X está en A, entonces X está en B. Si esa proposición es verdadera, es decir, se tiene que dar para todo X, entonces tenemos derecho a decir que A está incluido en B. Notación de esa situación es esta. A, y acá viene un ganchito con una rayita abajo, B. La relación de contención o incluido o contiene A es una relación entre conjuntos. La relación de pertenencia es una relación elemento a conjunto en el que está, ¿no? En cambio, la contención es una relación entre un conjunto y el conjunto del cual es parte. Acá tenemos un dibujito de B conteniendo a un conjunto A. Eso sería ver en un diagrama lo que pasa. Que acá, para nuestro caso, de H y R, tenemos H formado por 1, 2T, y R formado por 1, 2, T, U, W y 3. Entonces, el contorno naranja que define H, adentro de R, es simplemente para delimitar quién es H. Pero todos los elementos son elementos de R. Y en el dibujo nos queda claramente el H incluido adentro de R. Es por eso que entre las maneras de llamarlo decimos A contenido en B o también A subconjunto de B o A incluido. Son las maneras habituales de hablar de esto que anotamos así y que tiene que verificar de manera simbólica que para todo X, si X está en A, entonces X está en B. Bueno, un ejemplo importante es tener el conjunto A formado por libros escritos por Domingo Faustino Sarmiento y el conjunto B formado por B, donde B es una biblioteca pública de la ciudad de La Plata. Para estar acá hay que ser un libro escrito por el Domingo Faustino Sarmiento y para estar acá hay que ser una biblioteca pública de la ciudad de La Plata. Acá hay libros y acá hay bibliotecas.
A los libros los indicaremos por los nombres y a las bibliotecas también por su nombre. Entonces, acá hay una serie de proposiciones que ustedes después van a evaluar si son verdaderas o falsas. Pero, por ejemplo, recuerdos de provincia pertenece a, sí, esa es verdadera. Se llama R, dos puntitos. Recuerdo de provincia pertenece a. Esa proposición es verdadera porque Sarmiento escribió ese libro. Por ejemplo, R y O. Dice, recuerdos de provincia pertenece a y La Odisea pertenece a. La Odisea es un libro que se le atribuye a Homero. Por lo tanto, esta conjunción es falsa. Recuerdos de provincia pertenece a es verdadera, pero La Odisea pertenece a es falsa. Recuerden que una conjunción es falsa si alguna es falsa. En cambio, la de arriba, que es R, O, U, O, digamos, recuerdos de provincia pertenece a o La Odisea pertenece a, esta es verdadera, esta es falsa, pero una disyunción es verdadera si alguno de los disyuntos es verdadero, y este lo es. Ustedes van a analizar otras, y acá miremos la siguiente, que es la que me interesa destacar. T. Recuerdos de provincia pertenece a B. Recuerdos de provincia es un libro. Es un libro escrito por Sarmiento. Es un libro que seguramente está en todas las bibliotecas públicas del país, no solo las de La Plata. Pero está en B. Para estar en B hay que ser una biblioteca. Y esto es un libro, por lo tanto esto es falso. Un libro está en una biblioteca, pero no está en el conjunto de bibliotecas. Eso es lo que hay que entender, que es lo que cuesta, por eso puse el ejemplo. El conjunto B es un conjunto de bibliotecas. Las bibliotecas tienen libros, pero un libro no pertenece al conjunto de las bibliotecas. Ojo con eso que cuesta, pero hay que masticar la situación. Por eso está puesto. La pertenencia no es transitiva. Entonces, acá tienen para analizar en este ejemplo cuáles son verdaderas, cuáles son falsas. Una de las bibliotecas, una de las proposiciones que está puesta acá es, por ejemplo, la biblioteca de la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata pertenece a B. Eso es falso, porque la biblioteca de la facultad de ustedes está en el primer piso del edificio, pero no, de la facultad, pero no es una biblioteca pública. Por lo tanto, lo que dice E, que es la biblioteca de la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata pertenece a B, es falsa, porque no es pública. Bueno, vamos a analizar estas situaciones. Tenemos el conjunto A-1, 4, A y C. Entonces, ¿quiénes son los elementos de este conjunto? El número -1, el número 4, la letra A, la letra C. Y hay que indicar con verdadero o falso las siguientes situaciones. Dice -1 pertenece a, sí, acaba un B. ¿Por qué? Porque le encuentro el -1 dentro de la lista de las cosas que están en A. Después, abajo de esa situación dice -1, ¿está contenido en A? No. Por lo tanto, acá una F. ¿Por qué no? Y bueno, porque para estar contenido en A hay que hacer un conjunto y -1 es un elemento. Por lo tanto, no está contenido en A. O sea que acaba un falso. ¿El conjunto unitario 1 pertenece a A? No. ¿Por qué? Porque adentro de A, como elementos están el -1, el 4, el A y el C. Por lo tanto, no está un conjunto unitario formado por A.
B pertenece a, no, la letra B no está, por lo tanto acá es falso. A pertenece a, sí. ¿Por qué? Porque la encuentro acá, por lo tanto esto es verdadero. B no pertenece a, ¿cómo es? Verdadero, porque la letra B no está dentro de A, por lo tanto B no pertenece a, es verdadero. Miremos esta, por ejemplo. El conjunto formado por las letras A y C pertenece a, ¿es verdadero? No. ¿Por qué? Para que pertenezca tendría que encontrar el conjunto adentro de A. Y adentro de A está la letra A, la letra C, pero no el conjunto AC. Por lo tanto, esto es falso. Pero sí es verdadero que el conjunto AC esté contenido en A. Porque para que este conjunto esté contenido en este, cada uno de los elementos de este conjunto tiene que ser elemento de este. Ahora, ¿quiénes están como elementos en el conjunto AC? El A. El A está en AC, acá se ve, y también está en A. Por lo tanto, vamos bien. C está en AC y C también está en A. Por lo tanto, los dos elementos que tiene AC son también elementos de A. Luego, AC está contenido en A. Ahí va una B. Bueno, acá tienen para que piensen solos. Hagan diagramas de Venn para orientarse. ¿Bajo qué condiciones los conjuntos A y B? Para ellos resulta verdadero que A está contenido en B y B contenido en A. Es independiente esta propiedad que puse como 1 que la que puse como 2, que A sea distinto de B y B esté contenido en A. Son cosas independientes, 1 con 2. Entonces, A y B son conjuntos que ejemplifican la primera situación y otros, no necesariamente los mismos, van a ejemplificar la segunda. Usen diagrama de Venn para ayudarse. Bueno, propiedad de la inclusión. Si A es subconjunto de B y también B es subconjunto de A, entonces A es igual a B. Porque si todo elemento de A es elemento de B y todo elemento de B es elemento de A, eso significa que los dos conjuntos son iguales. Además, vale por supuesto que si son iguales, A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Es decir, la propiedad de la igualdad es que dos conjuntos son iguales si y solo si se contienen mutuamente, decimos. A contenido en B y B contenido en A. El símbolo de equivalencia, acuérdense que es un sí y solo sí. Y acá, ¿por qué es equivalente? Y bueno, porque si esto pasa, entonces pasa que esto ocurre. Y si esto ocurre, entonces esto también. Entonces, una manera de demostrar, esto va a servir para lo siguiente. Si yo tuviera que demostrar que dos conjuntos son iguales, lo que tengo que hacer es demostrar que A está contenido en B y que B está contenido en A. Es decir, se pueden hacer por separado la demostración de A contenido en B y B contenido en A. Si puedo demostrar esas dos contenciones, entonces los conjuntos son iguales. Vamos a mirar otra situación inmediata, que es la siguiente. El conjunto A está formado por 0, 2, el conjunto B está formado por 0, 2, 4, 6, 8. Está claro que A está contenido en B, y si C es el conjunto menos 2, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, está claro que este conjunto B, que tiene estos elementos, está contenido en B. Acá están. Entonces, tenemos la siguiente situación, que también B está contenido en C. Y claramente tenemos A contenido en B, B contenido en C, y A está contenido en C. Acá están los elementos de A. Eso pasa siempre. ¿Qué quiero decir con pasa siempre? Que si A está contenido en B y B contenido en C, entonces A está contenido en C. Acá tienen un ejemplito
mejor dicho, este ejemplo de los 3 conjuntos hecho en diagrama de Venn. Bueno, esa propiedad del ejemplo se conoce con el nombre de propiedad transitiva de la contención. Cualquiera sean los conjuntos A, B y C, cada vez que A está contenido en B y B está contenido en C, entonces A está contenido en C. Acá tienen el diagrama de Venn, dibujando la situación para conjuntos cualesquiera. Acá tienen la demostración que luego la pueden leer cuando tienen la filmina. Se entiende perfectamente, si no me preguntan por mail. Una cosa que sí que quiero demostrar es la siguiente. Y es algo muy importante. Cualquiera sea el conjunto A, el conjunto vacío está contenido en A. Intuitivamente, ¿qué significa esto? Significa que un conjunto que no tiene elementos está contenido o es subconjunto de cualquier conjunto que a usted se le ocurra. De acuerdo a la definición de que vacío esté contenido en A, significará probar que la proposición universal para todo X pertenece a, entonces, perdón, X pertenece al vacío, entonces X pertenece a es verdadera. Es decir, para que esta proposición universal sea verdadera, independientemente del X que se les ocurra, hay que probar que si X pertenece al vacío, entonces X pertenece a A, es verdadero. Pero ¿qué ocurre? Este condicional tiene por antecedente X pertenece al vacío. Y el valor de verdad de X pertenece al vacío es falso. Luego, todo el condicional es verdadero. ¿Por qué? Por la tabla de verdad del condicional. Es decir, que es muy instructiva la demostración. ¿Por qué es muy instructiva? Porque acá vemos dos cosas. La importancia que tiene haber definido la tabla de verdad del condicional como se definió, que era para que sirva, y además la idea de que el conjunto vacío es algo muy importante, después van a ver por qué, que saber que está contenido adentro de cualquier conjunto que a uno se le ocurra. Bueno, acá hay ejercicios parecidos a los que hicimos hace un ratito. Graficar conjuntos que cumplan simultáneamente estas condiciones. Eso lo pueden hacer por diagramas de Venn. Ahora, me interesa mirar esta actividad, algún pedacito de esta actividad. Algunas ya fueron explicadas, pero quiero mirar esta, por ejemplo, esta condición. El conjunto que tiene adentro el conjunto unitario 9, ¿está contenido en A? Para que esto fuera cierto, lo que hay adentro del conjunto, que sería el conjunto unitario 9, tendría que estar como elemento del conjunto A. Y no, porque adentro de A tengo el 2, el 3, el 5 y el 9. El conjunto unitario 9 no es elemento del conjunto A, por lo tanto esto es falso. ¿Vacío pertenece a? No, repito, ¿quiénes viven en A? El 2, el 3, el 5 y el 9. Ellos son los elementos de A y únicamente ellos. El vacío no pertenece al conjunto A. Por lo cual, entonces, esta proposición que está escrita acá, vacío pertenece a A, es falsa. ¿Vacío contenido en A? Sí, es lo que acabo de demostrar. El vacío está contenido dentro de cualquier conjunto que se les ocurra. Por lo tanto, vacío pertenece a A, no. Pero vacío contenido en A, sí. Miren la de abajo de esto. El conjunto unitario, cuyo elemento es el vacío, ¿está contenido en A? No. ¿Por qué? Porque acá adentro, ¿quiénes tenemos? Al 2, al 3, al 5 y al 9. No tenemos el símbolo de vacío como elemento. Por lo tanto, este conjunto que está delante del gancho es un conjunto que tiene un elemento que es el vacío, el símbolo vacío como elemento. Y ese elemento que tiene este conjunto, este conjuntito,
no está en función de elemento acá adentro. Entonces, ojo con estas tres condiciones que están acá. Para este conjunto A, ¿vacío pertenece a? No. ¿Vacío está contenido en A? Sí. ¿El conjunto unitario formado por el vacío está contenido en A? No. Las otras son fáciles. Vamos a mirar acá. ¿Quiénes tenemos? ¿Quiénes están en A? El número 2, el número 3, el número 5, el número 9 y el conjunto 1, 2. Esos son los elementos que tiene A. El 2, el 3, el 5, el 9 y el conjunto 1, 2. Puede tener, por eso lo puse como ejemplo, un conjunto puede tener conjuntos como elementos. Bueno, esto es parecido al anterior. Esto, a ver, el conjunto unitario 1 pertenece a... No, señor, no veo el conjunto unitario 1 dentro de A. Adentro de A, repito quiénes son los elementos. Los elementos son el 2, el 3, el 5, el 9 y el conjunto binario 1, 2. El unitario 1 no está en A, por lo tanto esto es falso. El binario 1, 2 está contenido en A y no, porque los elementos que tendría que tener A para que este conjunto esté en 1, 2, serían el 1 y el 2. Y el 1 no es elemento de A. Fíjense que el 1 no está suelto. El 1 está acá adentro. Por lo tanto, el 1 no es elemento de A. O sea que esto es falso. ¿El unitario 9 está contenido en A? Sí, verdadero. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene el unitario 9? Nada más que el 9. Y el 9 que está dentro de este conjunto está en A, sí, acá lo encontré. Por lo tanto, esto es verdadero. Bueno, las otras son fáciles. Bueno, con esto terminamos el video de este y luego seguiremos con otras cosas. Muy bien. Vamos a terminar la reunión acá.